entonces llamo a este conjunto de números reales ya un cuerpo. Para ello, ¿qué operaciones son las que les vamos a utilizar? Es la suma y la multiplicación. ¿Ok? La suma y la multiplicación. Entonces, el conjunto de los números reales, junto con la operación suma y junto con la operación multiplicación, forman un cuerpo. ¿Por qué razón? Porque en este conjunto se cumplen todos estos axiomas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí vamos dando una estructura. Lo mismo se puede hacer con cualquier otro tipo de conjunto. ¿Ok? Siempre y cuando cumplan esas características, porque si no, no sería un cuerpo. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros con esa idea? El cuerpo puede ser otro más que no sea los reales, ¿no? O sea, puede aplicar a Siempre los naturales o... siempre y cuando, siempre y cuando cumpla las propiedades para que sea un cuerpo. Es decir, por ejemplo, ¿por qué los números naturales no es un cuerpo con la resta? Mm, o sea, porque no incluye a los enteros, no incluye a los No, negativos. no, O porque los no es números por eso. negativos no los vemos en la naturaleza. No, no es por eso. Mire, es porque la segunda propiedad que está enunciada el compañero, perdón, no los números reales, los números naturales, o los números, sí, los números naturales, porque la segunda propiedad no cumpliría. Eh, de los naturales, Sí. X Y más también en Y. los reales, y también en los reales, por supuesto, y también en los reales. En los reales yo no puedo decir que 5 menos un medio es lo mismo que un medio menos 5. Sí, sí le ve. No se cumple esa propiedad. Entonces, al no cumplir una de las propiedades que están asignadas, entonces ya no forma un cuerpo. Entonces, cuando tú me dices, ¿en los reales es el único cuerpo? No. ¿Puede haber otro? Sí, por supuesto que sí. ¿Cuáles? Todos aquellos conjuntos que cumplen las propiedades. Y esas son las propiedades o los axiomas que vamos a ver. ¿Sí? A ver, ahora sí, señor Vergara, coméntenos. Entonces tenemos los axiomas del cuerpo, contamos con dos, el axioma de la suma y los axiomas del producto. En los axiomas de la suma tenemos la primera axioma, que nos dice que x más y más z igual a x más y más z para todo x, y, z que pertenezca a los reales. Esto yo lo veo más como una propiedad asociativa. Así la conocí, así me la enseñaron antes. Efectivamente, es la propiedad asociativa, ¿sí? Es la propiedad asociativa que está enunciada así. ¿Ok? Ajá, ya. En el segundo tenemos el que usted estaba mencionando, que si no se cumple no es parte de un cuerpo. Esta la conozco como la propiedad conmutativa. La propiedad conmutativa. Entonces, hasta ahí, para que sea cuerpo, con las operaciones, debe ser, ojo, debe ser asociativa con respecto a la primera operación. Debe ser conmutativa con respecto a la primera operación. Y cuando hablo de operación, claro, como vamos a hablar de los números reales, nos fijamos en las operaciones triviales, ¿no? En las operaciones típicas. Pero yo puedo inventarme cualquier propiedad, perdón, cualquier operación, ¿sí? No sé, puedo decir que X triangulito Y es igual a 2Y triangulito X, y esa es una propiedad. O la misma propiedad conmutativa se cumple, pero con esa operación triangulito, ¿ok? Me estoy inventando esa operación. Pero cumple siempre y cuando pase lo que les acabo de decir. ¿Ok? Entonces la operación puede ser cualquiera. Uno puede definir operaciones incluso. Pero ojo, cuando uno define esas operaciones, hay que tener en cuenta que eh, esa operación debe ser interna o debe ser cerrada. ¿Sí? ¿Les suena alguno de esos dos términos? ¿Interna o cerrada? Sí, el observar.
clausura. Exactamente. ¿Qué significa? En Que, español, o sea, que en este caso que supongamos que tenemos, o sea, si A es real y B es real, entonces se debe cumplir que la suma de, o sea, las operaciones, sea multiplicativa o aditiva, de A más B también deben pertenecer al grupo de reales o al cuerpo en este caso. correcto, correcto. Que si yo tomo dos elementos de un espacio, ¿sí? Que si yo tomo dos elementos de un conjunto, el resultado de operar debe estar en el mismo conjunto, ¿sí? Eso significa que la operación es interna o el tema, como alguien decía, clausura cerrada, ¿sí? En efecto. Bien, listo. Gracias, señor Vergara. Hasta ahí. Hasta ahí con usted. Analicen una cosa. Sí, dígame. O sea, con esa misma presentación que estaba, usted me había dicho que menos un medio más 5 no es lo mismo que, ¿cómo se llama? Un medio Que menos 5. 5 menos un medio. Que 5 menos un medio. Ujú. Ujú. Menos un medio más 5 menos un medio. Eh, sí sería lo mismo, ¿no? A ver, ¿cómo? Hablaba de la resta, que si yo tengo dos elementos y resto, la resta no es conmutativa. A eso me refería. Que 5 menos un medio no es lo mismo que un medio menos 5. Ya, pero eso no es lo que planteaba la conmutativa, ¿no? Lo que planteaba la conmutativa era x más y es igual a y más x, ¿no? Sí, Y en ese sí. caso sí se mantendría igual en los dos lados. Porque si x es 5 y y es menos un medio, entonces se mantiene igual. Porque yo lo que A ver, claro. A ver. Ojo, ojo, ojo. A ver. Yo estoy tomando la operación resta, no la operación suma de números reales. Lo que tú planteas es lo siguiente. A ver, aclaremos ideas. Gracias, la pregunta. Oh, 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 oh. Ahí. Yo estoy tomando los elementos. El elemento que estoy tomando es el elemento 5 y el elemento 1 medio. Y lo que estoy aplicando es la resta de esos dos. ¿Sí? Lo que tú me estás planteando es que para cualquier tipo XY elemento real, tú lo planteas como que este X sea el 5 y que el Y sea el menos un medio. Y claro, cuando tú planteas como X más Y es igual a Y más X, sí, estás considerando este elemento y este elemento. sí. Ah, Sí, ¿sí me explico? Entonces, obvio, ahí sí. Y por eso es que en el campo de los reales, la suma, la suma es conmutativa. ¿Sí? Pero yo estoy tomando este par de elementos y estoy dotando de la operación, esta operación. Operación. ¿Sí? mm, ¿Notas la diferencia? eh, sí, ya. Y otra cosa, para que los naturales fueran un cuerpo, entonces, creo que usted lo había dicho ya, si yo elementos y los relaciono, tiene que darme obligatoriamente un elemento de los naturales, ¿no? Un elemento del mismo para que sea una operación interna. Bueno, ya, ahí sí entendí ya. Ya, ok. Sí, Ujú. ok, gracias por la pregunta. Bien, continuemos. A ver, señor Morán, continúe, por favor.
Señor Morán. Señor Tito, vamos con usted. Continuemos. Axiomas de cuerpo. Señorita Chandy. A ver, ya le comparto. Gracias. Disculpe si se ve la pantalla. Sí, señorita. Perfecto. Justo lo que decíamos, ¿no? En el primer cuadro de ese cuerpo, ¿sí? Dice, mire, los axiomas del 1 al 6 se llaman axiomas de cuerpo. ¿Por qué razón? Porque cualquier conjunto C, no le cambie todavía, dotado, equipado con la operación suma y producto, y que satisfagan esos axiomas, se denomina cuerpo. ¿Ok? Se denomina cuerpo. ¿Sí? La aclaración de lo que es un axioma también es perfecta. ¿Sí? Un axioma es una premisa que se asume con independencia de que sea o no evidente y que se usa para demostrar otras proposiciones. Es decir, este axioma no necesita demostración. Un axioma no necesita ser demostrado. ¿Sí? Si yo digo que x más y es igual a y más x, lo adoptamos y lo aceptamos sin oposición, tal cual. ¿Listo? Bien, ¿qué pasa con los de orden? Establecen una relación de cantidad, es decir, orden. Lo que nos permite los axiomas de orden es justamente ir ordenando los elementos de ese cuerpo. ¿Ok? ¿Y cómo los ordenamos? Tenemos tres opciones, dos números entre sí que pueden ser uno mayor que otro, uno menor que otro, o pueden ser iguales. ¿Ok? O lo que se conoce también como ley de tricotomía. Bien, continúe, señorita. Sí, amiga, yo te paso la factura normal y solamente en el pago tú Bien, vamos con este cuerpo. Estábamos los dos primeros, sí. Listo. Y vamos con el tercero. Existe, desde ahí. Señorita Chandy, continúe, por favor. El tercer axioma. Está muteada. Sí, Chandy, estás muteada. Ya, perdón, yo estaba leyendo. Ok. A ver, entonces, desde el 1.3, desde el axioma de distribución. S3. Tercer axioma de la suma. Existe un elemento de R denotado por o tal que x más 0 es igual a x para todos los números de los elementos reales. Denotado por 0. Denotado por 0. Este es un 0, no es una O. Ya. Para cada x de R existe un Y de elementos reales tal que x más Y es igual a 0. Ok, ahora sí, señorita, esos dos.
axiomas que nos acaba de leer, en español, ¿qué significa? A ver, yo le entendí que X más Y es igual a Y más X, que se cumple la propiedad conmutativa como nos explicó anteriormente y que X denotado por 0, tal que X más 0 es igual a X. Le entiendo que X más 0 es igual al mismo número, o sea que un número más 0 es igual al mismo número. Y que para el S4, que para cada número de X de los números reales, existe un Y de los números reales. ¿Qué tal que un más 2 menos 2 nos daría 0? Ok, a ver, ¿alguien que quiera reforzar el axioma 3 y el axioma 4? El axioma del neutro aditivo, del neutro para la suma o neutro aditivo, y el axioma del inverso aditivo. ¿Alguien más? ¿Qué dices? Yo tengo entendido que el axioma del neutro aditivo solo se producen cuando tenemos cantidades como ceros y unos. Por decir, una cantidad sumada con 0 nos va a dar esa misma cantidad. Por decir, A más 0 me va a dar A. Y una cantidad multiplicada por 1 me va a dar esa misma. Por decir, A por 1 me va a dar A. Ok, nos está hablando de los dos inversos, ¿no? Perdón, de los dos elementos neutros. El elemento neutro para la suma y el elemento neutro para la multiplicación. Sí, estamos tratando solo el 3 y el 4 y tienen alguna relación entre los dos. Señor Chamorro, ¿nos puede comentar cuál sería la relación que existe entre el axioma 3 y 4? No, tampoco. Bien, recuerden que todo esto forma parte de su nota de participación, ¿no? Entiendo que si no participan es porque no saben, entonces entenderán por qué también la nota de participación va a ser de 0. Señor Enríquez. Sí, aquí estoy. ¿Le encuentra alguna relación entre ese 3 y ese 4? El axioma 3 y el axioma 4. Sí, no sé, no tengo idea. Pues solo hay una relación y es en la cual cuando los dos se suman da el mismo, que los dos tienen una suma y un 0 nomás. Eso es la única relación que le veo. Señor Larcos. Dígame. Sí, buenas tardes, profe. ¿Puedo responder la pregunta? Claro, por favor. Ya. Sí, yo la relación que se encuentra es que de manera axiomática ya nos da la existencia esta del neutro aditivo, expresada en que existe un elemento E que pertenece a este conjunto de los reales, y que para todo elemento del conjunto de los reales, la operación suma no va a modificar el elemento, la variable X, por ejemplo, que no va a modificarle, no va a cambiar su valor. Y esto también nos da apertura a descubrir su existencia
de un inverso de este número, de esta variable x con el axioma 4, que es la existencia de un inverso aditivo. Y ahí de manera axiomática nos muestra que para todo x que pertenece a los números reales, existe un y que pertenece también a los números reales y que la operación suma entre x y y nos va a dar este elemento e que vimos en el axioma 3. Y ahí es, ahí, ¿cómo se dice? Ahí es donde encontramos la existencia del un inverso que va a denotar este y, este nuevo y, elemento y que declaramos anteriormente, va a convertirse en el contrarrecíproco del elemento x, o sea, menos x. El menos x. El menos Ajá. x. Okay. Correcto. Bien. Nos ha dicho, en resumen, básicamente la demostración o una posible demostración, en el caso de que hubiera, de los axiomas, ¿no? Perfecto. Gracias, señor Marcos. A ver, quizás cuando hablamos de números reales, esto es como muy trivial, muy obvio, el que existe un cero, de tal manera que a la suma, esa suma permanece invariante, no cambia. Pero ¿qué tal si esto lo trasladamos a otro conjunto de elementos? Y se me ocurre, ustedes en este punto, en algún momento de su vida, trabajaron con matrices, ¿cierto? Sí. Podemos trasladar todos estos axiomas al conjunto de matrices, se me ocurre, el conjunto de matrices de orden 2×2. Sí. ¿Será que estos 4 axiomas, hasta ahí, estos 4 axiomas, se cumple en ese conjunto de matrices? Creo que sí se cumple, pero necesita también de los demás axiomas. Hasta ahí, solo de los 4, porque no quiero saber, no quiero saber si es que el conjunto de las matrices de orden 2 forma un cuerpo. Todavía no he dicho eso, pero hacia allá vamos. Solo estoy preguntando si estos 4 axiomas cumplen o no cumplen. Y si es el caso de que no, ¿cuál de ellos no cumpliría? Si digo que va a cumplir el S3, entonces necesito saber cuál es el elemento neutro, cuál es el 0. Eso creo que no se cumple para el neutro multiplicativo, ¿verdad? Señor Luna, perdón. Sí, creo que no se cumple para el neutro multiplicativo en caso de las matrices que existe un único neutro multiplicativo. Sí, pero recuerda, solo estábamos trabajando con los 4 primeros teoremas, todavía no me he metido al módulo de la multiplicación. Solo estoy con la suma. Bien, la pregunta que les decía, si es que es el caso y se cumple, entonces, ¿cuál es el elemento que habla en el axioma 3 en ese conjunto? Señor Flores. Sí, buenos días, profe. ¿Cuál sería ese elemento? Podría ser en la suma, dice, ¿no es cierto? Sí, en la suma y en el axioma 3. Podría ser el 0, ya que no afecta al... ¿Pero cuál? Estoy hablando del número, del conjunto de matrices de orden 2×2. ¿Cuál sería ese elemento? No entiendo la pregunta. A ver. El axioma 3. Más menos cosas, lo que me está diciendo que x más 0 es igual a x. O es igual a 0 más x y todo eso me da x. Entonces me está diciendo que existe un elemento. Sí, ojo que este 0 es parte del conjunto, en este caso parte de los números reales. Sí, tal que cualquier otro número real que yo lo sume con ese, ¿sí? Ya sea a izquierda o derecha, me da exactamente el mismo elemento. ¿Sí?
Pero ahí estoy trabajando con este campo, perdón, con este conjunto. Bien, ahora, yo escalo y quiero hablar de las matrices de orden 2×2, ¿sí? Entonces, este es el equivalente. Estoy hablando de ese conjunto. Digo, en las matrices de orden 2×2, ¿este axioma se cumple? ¿Sí o no? Señor Jaramillo. Buenas tardes. Sí se cumple. En el caso, el elemento neutro en el caso de las matrices cuadradas de orden 2×2 sería la matriz 0, que está La compuesta de matriz ceros. A de coordenadas. M por M, en este caso 2×2, o sea, 0, Sí. 0, 0, 0. 0, 0, 0, 0. ¿Sí? Este sería este elemento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pongamos la matriz N. Voy a poner la matriz N mejor, ¿ya? Este elemento. De tal manera que cualquier elemento A, ojo, elemento de este conjunto. Voy a poner una diferente. Caramba. Voy a poner una diferente. Voy a poner una diferente. Ya. Este es el conjunto. A, elemento de este conjunto A. ¿Sí? Se cumple que A más N es igual a N más A y me queda A. ¿Sí? Eso estoy diciendo. Eso estoy diciendo. Entonces, ¿cuál es este elemento N? A ha sido este de acá. Entonces, sí tengo un elemento. De hecho, es como dice el compañero, el señor Jaramillo, es la matriz nula. Okay. Vamos con otro. Ya. Para que vean que ahí ya no es tan evidente, ¿no? Voy a hablar de los polinomios de grado 2. ¿Sí? De los polinomios de grado 2. Los polinomios que son del tipo ax al cuadrado más bx más c. De esos polinomios. Estoy hablando de ese conjunto. ¿Sí? Para que se me entienda mejor. A ver, señor Bolaños. Señor Bolaños, ¿me ayuda con un elemento de ese conjunto? Ayúdeme con un elemento de este conjunto. El que usted quiera. Señor Bolaños. Profe, disculpe, ese polinomio sería el elemento A, ¿no? ¿De nuevo? Que si ese polinomio sería el elemento A. O sea, que usted lo que está pidiendo es que le sumemos un elemento neutro al polinomio. No. Lo que, primero, todavía no. Ahorita en los polinomios no estoy hablando de eso. Lo primero que estoy es pidiendo un elemento de este conjunto. Yo he escrito aquí en forma general cómo son los elementos de este conjunto. Entonces ahora estoy pidiendo un ejemplo. En el caso anterior estábamos hablando de las matrices de orden 2×2. Entonces el compañero Jaramillo dijo, sí existe un elemento que cumple con este axioma, y es este elemento n, cuyos elementos son 0, 0, 0, 0. Sí, esta es una matriz de orden 2×2, la matriz nula de orden 2×2, de tal manera que cualquier matriz A, ¿sí? Cualquier matriz A, elemento de este conjunto, sumado con esta matriz, me da la misma matriz. Ya, listo. Ejemplo 1. Vamos con el ejemplo 2. Ahora, cambio de conjunto. Hablo de los polinomios de grado 2. Los polinomios que son de esta forma. Ax cuadrado más bx más c. ¿Sí? Con otro conjunto. Y de eso estoy pidiendo un ejemplo. Señor Bolaños. ¿Ya arregló su micrófono? ¿O seguimos con el mismo problema? Y si tienen problemas, escriben en el chat. Pero de alguna manera participan.
Porque si esto va a ser un monólogo, entonces cerramos todos y cada uno se va a su casa. No, señor Bolaños, tenemos problemas con su micrófono. Cuando arregle, se puede conectar a la clase. Gracias. Señor Enríquez. Sí. Un ejemplo de un polinomio de grado 2. ¿Tampoco? Puedo decir yo, profe. ¿No? Voy a llenar de ceros esta participación del día de hoy. ¿Se me escucha? Le escucho, señor Enríquez. Ya, a ver, 2A menos 3B más 4AB menos 5A. 2A. Menos 3B Uh-huh. más 4AB menos 5A. Ya, ¿y esto es qué cosa? Un polinomio de grado 2. Un polinomio de grado 2. ¿Qué entiende usted por grado? Señor Enríquez, ¿qué entiende usted por grado? Ah, no, espera, no, ya, faltó el, ¿cómo se llama este? El cuadrado. Entonces. Sí, perdón. Sería 2A al cuadrado menos 3B. Sí, faltó el cuadrado. Sí, sí. Ah, no, el cuadrado va en el 5, 5A al cuadrado. Menos 5A al cuadrado menos 2R. Es decir, nos quedamos con esta expresión. Sí, eso. Cuadrado me faltó. Ya. Señor Ortega. Señor Vélez. Sí, yo le doy un ejemplo. Puede ser 5x al cuadrado. 5x al cuadrado. Más, digamos, 4x. Más 16. Ok. ¿Ya? Este sí es un elemento de acá. Ok. Otro ejemplo. ¿Alguien más? ¿Otro ejemplo? 2x al cuadrado menos 6x más 3. Yo voy a poner 1. Me dicen. ¿Qué opinan? No, se puede grado 1. Es de primer grado. Sí, en teoría sí es. Perdón, porque generalmente cuando se habla de cuerpos o espacios vectoriales, se dice, en polinomios se dice de grado igual o menor a 2. En este caso ocuparía todos los que no pasen de grado 2. A las personas que decían que no, ¿qué les hace falta ahí? Gracias, señor Luna, su Término explicación. cuadrático, profe. Sí está. Pero tiene un 0 al lado, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Y eso se puede... 0x al cuadrado más. Ahí está. ¿Sí? Porque, ojo, quizás me faltó poner esto. Con A, B y C, ¿elementos de dónde? De los naturales. De los reales. De los reales. Pero... De los reales. Si se fijan que esto para ustedes va a ser muy usual, muy común. En este curso, muy común. Por eso la importancia de tener claro
algo que aparentemente es muy trivial, es muy obvio, muy lógico, lo que son los axiomas de cuerpo y orden. Porque necesitamos tener establecido claramente los elementos con los que vamos a trabajar. Si bien es cierto, en este curso vamos a trabajar con funciones, ¿sí? Con funciones reales, pero las funciones reales, ¿qué elementos toman? Números reales. De hecho, una función está bien definida cuando va de este conjunto de llegada, de partida, perdón, a ese conjunto de llegada. Entonces, ahorita recién estamos analizando este tipo de conjuntos, ¿ok? Y estoy haciendo relación con otros elementos, ¿ok? Bien. Entonces, si ya tenemos claro cuál es este conjunto, ahora sí, vuelvo a preguntar. Ese conjunto, en ese conjunto, ¿se puede encontrar un elemento de tal manera que el axioma 3 se cumpla? No. Señor Jaramillo. Los polinomios generalmente también se pueden escribir en forma vectorial, que en este caso sería un vector 3 por 1, que sería A, B, C. Y el elemento neutro dentro del conjunto de polinomios de grado igual o menor a 2 sería el vector 0, 0, 0. O en forma polinomial, digo, pues de polinomio, sería 0x al cuadrado más 0x más 0. Correcto. Las dos cosas, sí. Sí. Todavía no nos metemos a la parte vectorial, pero sí. Le puedo poner como el producto punto de dos vectores, el vector ABC y bueno, en este caso sería el vector x cuadrado, x y 1, ¿no? ¿Cierto? En lugar de ABC. Supongo que sí. La manera en que yo estaba acostumbrado era solo poner los coeficientes, porque las Claro, variables... pero los coeficientes, es que los coeficientes justamente es el vector nulo. Porque si usted le pone en forma vectorial, como usted me dice, y hacer el producto punto, necesito tener un vector y otro vector. De tal manera que al hacer el producto de esos dos vectores, me dé el polinomio. Y si quiero el polinomio 0x al cuadrado más 0x más 0, que es el que estoy buscando, ¿cierto? Uno de estos es el polinomio nulo. Puedo poner a este el 0,0, perdón, el vector nulo. Por lo tanto, el otro es x al cuadrado, x y 1. ¿Sí? Entonces, sí puedo poner en forma vectorial o le escribo mayor complicación en forma de polinomio. Entonces, este es mi polinomio nulo. De tal manera que cualquier polinomio sumado con este polinomio nulo me da el mismo polinomio. ¿Sí? Tomo cualquiera de estos, tomo este y lo sumo con este que me da el mismo polinomio. Entonces sí se cumple. ¿Sí? Efectivamente se cumple. Y así yo puedo ir generando un sinnúmero de conjuntos y dotándoles de propiedades. Note que ahorita recién estamos con las operaciones básicas, ¿no? Estoy hablando de la suma y el producto de la forma que conocemos. Como estamos trabajando con números reales, a la larga se derivan las mismas propiedades, las mismas opciones que de números reales. Cuando yo hablo de una matriz, de estas matrices, se supone que los elementos de esas matrices son también números reales. Bien, continuemos. Hasta ahí los 4 primeros axiomas. Vamos para los siguientes. A ver, señor Morán. No.
¿Lo está en la sala, señor Morán? Señorita Romero. No tengo para compartir la pantalla porque estoy en el celu. Ok. Señor Loya. Sí, profe. Sigamos con los siguientes axiomas. Estamos hasta la acción 4. ¿De cuál, profe? ¿De cuerpo o de, Sí, de orden? cuerpo. Vamos con las de cuerpo todavía. Ajá. Creo que nos faltan 2 más, ¿no? No sé si por pantalla, profe. Está en eso. Ahí, ahora sí. Sí, bien. ¿Cuál sería ahorita el axioma 5? Yo tengo estos. La de propiedad conmutativa, propiedad recesiva, la distributiva, la existencia de elementos neutros, inversos y la de recíproco. Ah, pero están aquí incluidos como propiedades, sí, así veo. Axioma 1, propiedad conmutativa, tanto para la multiplicación como para la suma, ¿cierto? Sí, Ok. sí, para nosotros. Está puesta la propiedad asociativa, tanto para la suma como para la multiplicación, ok. Están los neutros, tengo el neutro aditivo y el neutro multiplicativo, los recíprocos o inversos. Ah, esto es importante, miren. La diferencia, bueno, realmente depende mucho del autor, ¿no? Si se notan en el axioma 5 dice existencia de inversos. Para cada número real A, elemento de reales, existe un número real X tal que A más X es igual a X más A igual a 0. A ese le está notando, tienes un poquito, ¿le puedes hacer un poquito más abajo esa presentación? Hasta ahí puedo ponerle, profe. No. Que me dice que a tal X le denotamos por al menos 1. Ah, sí. Ahora, Ahí ¿qué termino. nos da? A tal Sí, X lo profe. anotamos como menos A. Ok. Y ahí está bien. Ahí está perfecto. Ahí, no le muevas. Ya. Y a ese número le estamos llamando el inverso. Sin embargo, en el axioma 6 hace referencia al recíproco. Ok. Como les digo, depende de los autores. En algunos casos ustedes encontrarán así o si no lo pondrán como inverso aditivo, inverso multiplicativo. No hay mayor diferencia, ¿no? Hablamos de lo mismo. Bien. Notarle que entre el 3 y el 4 de la presentación de la señorita que nos ayudó anteriormente, la relación que les pedía que identifiquen es justamente que si tengo el neutro aditivo, el siguiente axioma habla de la existencia de un inverso aditivo que nos da el neutro aditivo, mientras que acá habló del recíproco, de tal manera que al operar con cualquier número nos da el neutro de la multiplicación. ¿Sí? Bien, la siguiente propiedad o el siguiente axioma es el que relaciona ya las dos operaciones. Y lo tienen acá como axioma 3. A ver, ¿qué nos puede decir, señor Loya, del axioma 3? Que no sea leer. En sus palabras, ¿qué nos dice? La propiedad de la propiedad distributiva. Ajá. O sea, lo que yo podría decir, así en simples palabras, es decir que tanto como tenemos aquí elemento A, podemos distribuirlo para los elementos que se encuentran dentro del paréntesis. O sea, quiere decir que, como su nombre lo dice, lo distribuyo de forma, o sea, distribuirlo con todos los elementos que se encuentran dentro del paréntesis, lo distribuiría con su signo. Como aquí, por ejemplo, tengo A que multiplica a B más C, lo distribuyo
como sería A por B más A por C. O sea, es simplemente como distribuir el elemento que está fuera del paréntesis para cada uno de los elementos dentro del paréntesis. Es lo que yo podría decir a simples palabras. Ok. Algo más sencillo todavía, más simple que eso. Más simple que eso. Que la propiedad, que la segunda operación es distributiva con respecto a la primera propiedad, a la primera operación, ¿sí? Señor Pozo, nos quería comentar algo. Sí, profe. Bueno, nosotros también, para corroborar lo que nos mencionaba en la propiedad distributiva, siempre nosotros nos han enseñado que por la factorización, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, es un operador dentro de nuestro paréntesis y afuera tenemos otro término que se encuentra multiplicando o haciendo otra operación. A nosotros siempre nos han dicho que la propiedad distributiva lo que trata es de agrupar con este término que está fuera dentro de nuestro operador del paréntesis. Y eso es lo que evidentemente se observa en lo que son casos de factoreo. También nos da un resultado súper amplio de lo que podría ser la propiedad distributiva o cómo se la cumple de manera real, como los números reales. Correcto. Cuando usted habla de operador, hablamos de las operaciones, ¿no? Tenemos operación producto, operación suma. Sí, entonces, lo que veo es, uno se dice, es distributiva la multiplicación con respecto a la suma. ¿Sí? Eso en palabras sencillas, ¿no? Señor Luna, ¿algo que quería comentarnos? Respecto a esto, no tengo nada que añadir. Ok, gracias. Como le vi con la mano levantada, pensé que algo quería... No sabía, lo siento. No. Ok, gracias. Listo. A ver, con respecto a este acción y regresando a nuestro problema de las matrices, ¿será que puedo decir que para A, B y C elementos de las matrices se cumple la propiedad? ¿Podría repetir la pregunta? Claro. Digo que primero sea, voy a poner con M, sea M las matrices de orden 2×2, ¿sí? Y sea A, B, C elemento de las matrices de orden 2×2. Pregunto, ¿se cumple que se cumple que la matriz A multiplicado por la suma de BC es igual a A multiplicado por B más A multiplicado por C? ¿Será que se cumple? Analicen, por favor. Analicen. Inge, desde mi punto de vista, si yo resuelvo en paréntesis B más C, una matriz B y una matriz C con determinados números, y ese resultado, la A le pongo como un escalar, sí me daría lo mismo que hacer A por B y más A por C. No. Claro, pero usted está cambiando la proposición. La proposición dice que A, B y C son elementos de matrices. No dice que B y C y sea A un escalar. No dice eso. Sí, es evidente que si yo pongo un escalar alfa por B más C es igual a alfa B más alfa C. Eso sí, eso sabemos si se cumple. Eso sí, con un escalar. Estoy hablando acá con A, B y C matrices. Gracias, soporte. Sí, cumple la propiedad.
¿Sí? Sí. Pero, o sea, tenemos que tener en cuenta que esto, o sea, se cumple, pero solo si va para la izquierda, o sea, es decir, en ese estricto orden. Exactamente. Claro. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque, sobre todo con los productos, ¿no? Sabemos que el producto de matrices no es conmutativo, ¿no? No es conmutativo. Y además, otra observación, ¿y por qué se cumple? Es por esto, ¿no? ¿Sí? Hay que tener muy en cuenta el orden de las matrices. Entonces, si yo estoy hablando específicamente de este grupo de matrices, con estas características, que estoy hablando de matrices cuadradas, puedo decir que sí. ¿Ok? Continuemos. Señor Criollo. Sí. Continuemos, por favor. Los axiomas que nos faltan. Ya le compartí. Gracias. A ver. Ahí están. Axiomas de producto, sí. Ya. El axioma distributivo. Bueno, hasta aquí son de cuerpo, porque de aquí tengo de orden. Ya, terminamos con los axiomas de cuerpo. Entonces vamos con los de orden. Siempre yo. A ver, ¿qué nos puede decir? Los axiomas de orden. Que podemos comparar dos cantidades con los signos de mayor y menor y menor que. O sea, o igual o menor o igual. Y en base a eso podemos deducir los axiomas de tricotomía, de transitividad y lo de preservación. Ok, vamos con el de tricotomía, que es el más sencillo. En palabras sencillas, ¿qué podemos decir del de tricotomía? Que si cumple que A es menor que B y de igual manera B sería menor que A, entonces las cantidades son iguales. No va por ahí. No, por ahí. ¿Alguien? Se supone, bueno, lo que yo entendí decía Sí. que solo se puede cumplir una sola función. O bien A es menor que B, o bien A es igual a B, o bien B es menor que A. Bien, le voy a quitar un ratito el compartido, ¿sí? Un segundito. A ver, todo el mundo conocemos esto, ¿cierto? Todo el mundo conocemos la recta numérica. ¿Sí? ¿Quiénes están ahí? Los reales. Todos los reales, ¿cierto? Ya. Todo el mundo que nos grafica una recta, decimos que esa recta están todos los reales. Porque si no fuera así, debería poner, no sé, quizás solo estos elementos que voy a poner con amarillo sobre la recta. Yo pongo este elemento, estos elementos. Estaría hablando solo de los dígitos, ¿no? Si sigo con estos elementos, ¿cuáles creen que estoy pintando ahí? Positivos. Los positivos. ¿Y esos son cuáles? Los reales positivos. No son los reales. Enteros positivos. Claro. Son los enteros positivos, ok. Y esos enteros positivos tienen un nombre. Naturales. Naturales, perfecto. Son los naturales. Bien. Ahora, si además de los que están de amarillo, yo pinto estos de acá. Sí, me voy a volver a pintar. Incluso voy a sobrepintar.
¿Alguien me puede decir con rojo qué estoy poniendo? Los enteros. Los enteros. Ahorita ya estoy con Z, ¿no? Ahorita ya estoy con Z. ¿Sí? Pero si se dan cuenta, todavía no tengo todos los números. Bien, si adicional a ellos, chicos, voy a hacer con otro. Yo voy a poner algunos más. ¿Sí? Ojo, noten, los que están con amarillo y también los que estoy pintando ahorita. ¿Sí? Es decir, los que están de rojo, los que están de amarillo y ahorita los que están de azul. ¿Cuáles serán estos números? Los reales. No. Los racionales. Racionales. Exactamente, son los racionales. ¿Sí? Bien, ¿y los que no están pintados? Todos aquellos que no están pintados, ¿cuáles son? Serían los irracionales. Irracionales. Los irracionales, exactamente. Los irracionales. De tal manera que también puedo decir que la recta numérica está compuesta por, miren, puede ser un sinnúmero de divisiones. Puedo decir por los positivos y los negativos, ¿cierto? O puedo decir también por los racionales y con los irracionales. ¿Sí? Bien. Eso solamente para notar los campos numéricos y su formación. Ahora, sobre estos, y para ver la ley de tricotomía. Si yo tomo cualquier par de números sobre la recta real, cualquier par de números, los que usted el que usted se le ocurra, el que usted se le ocurra. Sí, tomo por acá un A, por acá un B. Bien, ¿qué relación tiene ese A y B? O sea, Que A es menor que B. A es menor que B. A es menor que B, ¿sí? Y evidentemente no hay otra opción. Y si yo tomo a este como B, a este como A, ¿qué relación tiene ese A y B? De que A es mayor que B. A es mayor que B, ¿cierto? Y la otra posibilidad es que si este es A y ese es B, la relación que existe es... Es que A es igual a B. Es igual a B. Esto significa la ley de tricotomía. Que si yo tomo dos par de números reales, yo puedo decir que se cumple esto, o esto, o esto. ¿Sí? Que se cumple una de esas tres relaciones. Una de esas tres relaciones. Eso significa. Entonces ya, aparte de, miren, aparte de tomar todos estos números, todos los números de la recta, y comenzar a operar con ellos y ver qué propiedades tienen, que esos son los axiomas de cuerpo, le estamos dando un cuerpo, una forma. Sí, lo que nos corresponde ahora es a ese cuerpo, a esa forma, darle un orden. Y comenzamos dándole un orden, ¿con qué? Con esta primera ley de tricotomía. Digo, ok, tomo dos par de números, de esos par de números lo que puedo decir es que o son iguales o son diferentes. Y cuando hablo de son diferentes, el uno es mayor que el otro o el uno es menor que el otro. No hay más. No hay más opción. ¿Listo? Bien, eso nos dice la ley de tricotomía. Sí. ¿Quién nos está compartiendo? Yo ya lo voy a compartir. Por favor, gracias, señor Curia. Aquí está. Transitividad. Transitividad. A menor que B, B menor que C, entonces, obviamente, A es menor que C. Vamos a hacer esto un poquito más rápido ya. Cuando algo no esté claro, les voy a dar algún tip. Cuando algo no tengan claro, en letras
la opción es poner con números, ¿sí? Y si algo con números tampoco está claro, la opción es hacer un gráfico. Tienen opción. Entonces, vamos con esta opción. Acá. Ahí. Le pongo el 0 como referencia nada más, ¿no? Dice, ley de transitividad. A es menor que B. Allá, entonces, aquí está el A, acá está el B. ¿Sí? Ahí ocurre que B es menor que C. Ah, entonces el C está por acá. ¿Sí? Está claro que A es menor que B, ¿cierto? Está clarísimo que A es menor que B. Y también está clarísimo que el B y el C, el B es menor que C. Por lo tanto, la relación que existe entre A y C, ¿cuál es? Obviamente, que A es menor que C. Es evidente, ¿no? Es clarísimo. Ley de transitividad. Estoy ordenando esos conjuntos. Bien. La siguiente, ¿qué dice? Preservación del orden bajo la suma. Ah, lo mismo, voy a hacer con gráficos. Para que sean lo más ilustrativo posible. Entonces, tengo un par de números y sé que A es menor que B. A es menor que B. Y lo que nos dice es que a eso yo le estoy sumando un número. Lo que me falta ahí es decir que ese número es positivo o negativo, o me da igual. ¿Qué dicen, chicos? El C es... Este axioma es que, por ejemplo, A es mayor que B. Le escucho bajito. ¿Se puede acercar un poquito más al micrófono? Sí, aquí estoy bien, ¿verdad? Ya, perfecto. Ya, Ahí sí. entonces como vemos, B es mayor que A. Y si tenemos ¿cómo es esto? Otro número real que sería C, cuando sumemos C y A, el resultado va a ser siendo igual a la suma de B más C. Porque como el B es mayor, al sumar con una cifra que es igual a la cifra que sumamos con A, va a seguir siendo mayor el resultado de B con el resultado de A. Lo que preguntaba es, ¿ese C tiene alguna restricción? ¿Debe ser un número positivo, negativo? ¿O me da igual? Da igual. Debe ser positivo. Sí, debe ser positivo. Porque no, puede ser también negativo, porque en caso Por supuesto, no importa. No hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción. Y les digo, fíjense, acá verán. Fíjense en la gráfica. Pensemos que el C es esta unidad, ya, esta unidad, ¿cierto? Entonces, al sumarle con el B, ¿qué hago? Ahora el B más C está ahí, ¿no? ¿Cierto? En este nuevo lugar. Y lo mismo pasa si es que a la le sumo el C. Entonces, acá está el A más C. Entonces, la relación que sigue habiendo entre esta cantidad y esta cantidad es de que siguen siendo, el 1 es menor que el otro, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que es al otro lado? Tengo el 0 como referencia, tengo el A, tengo el B, y ahora tomo el C, pero una cantidad negativa. ¿Sí? Este es el C. Entonces, ¿qué pasa? Que le mueve también hacia acá, pero también el B se mueve hacia acá. De tal manera que acá está el A menos C, y aquí está el B menos C. Entonces, este de aquí y este de acá siguen manteniendo la misma relación, ¿sí? Entonces, por esa razón, acá no hay ninguna restricción. No hay ninguna restricción para C. Lo cual no es así en el caso del producto, ¿no? Si se dan cuenta, fíjense, C es mayor que 0, ¿cierto? C es mayor que 0. Ahora, chicos, esta de aquí es de suma importancia. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes resuelven inecuaciones, se dan cuenta de que si esa cantidad a la que ustedes van a dividir o multiplicar, recuerden que la multiplicación y la división a la larga es lo mismo, ¿no? La división es la multiplicación de un inverso, nada más. La división es la multiplicación de un inverso.
Cuando ustedes tienen 4 dividido para 2, lo que están haciendo realmente es multiplicando el 4 por el 1 medio. No, eso están haciendo. Entonces, la división es una multiplicación. Nada, eso, lo mismo que una suma es una resta. No, la resta es una suma realmente. La resta es una suma. ¿Pero de qué? De una cantidad negativa, nada más. Bien. Entonces, les decía que cuando ustedes van a multiplicar, si es que esa cantidad es positiva, el orden se mantiene. Caso contrario, el orden se invierte. ¿Okay? Y esto es muy útil, sumamente útil para cuando uno resuelve inecuaciones. Bien, chicos, con esto hemos terminado el tema de los axiomas. Ah, nos queda uno. Nos queda uno. El axioma 10. El axioma de completitud. ¿Cierto? ¿Alguien encontró el axioma de completitud, chicos? Yo les dije que habían 10 axiomas. Sí, ok. A ese te vamos a tratar la próxima clase. ¿Listo? Listo. Bien. Hasta ahí. Preguntas, chicos. Dudas. Preguntas. Sugerencias. Bien. Ok. Les agradezco la clase de hoy. Nos vemos la próxima. ¿Sí? Gracias. Para la próxima revisamos Gracias, profe. ejemplos de Hasta luego, profe. Gracias. que estén bien. Gracias, profe, que le vaya bien. Gracias, profe. Hasta luego. A ver, señor Morán, gracias por conectarse. ¿Puede encender su cámara, por favor? Perdón. Que si puede encender su cámara. Lo que pasa es que tengo una conexión bien mala. Estoy en el oriente y no se conecta. ¿Ese va a ser su pretexto en este semestre o le he pedido su participación durante 2 veces en la clase de hoy y decidió salirse de la reunión? Se me desconecta. El internet está bien malo acá.
Ok, entonces le pido por favor que me ponga un correo indicando que tiene problemas de conexión. ¿De acuerdo? Porque yo necesito reportar eso a la dirección. Ok, ya le voy a enviar. ¿Listo? Y recuerde que usted está haciendo segunda matrícula, ¿no? Sí, señor. Ok. Y que estoy tomando en cuenta durante el semestre, no al final, durante el semestre. Si usted necesita ganar el semestre, es clase a clase, participando. Igual ¿De acuerdo? el semestre pasado yo creo que no recibí la oportunidad que merecía. No sé cuál es la oportunidad que usted merecía. Yo tengo 79 estudiantes y todos los estudiantes tienen exactamente las mismas oportunidades, las mismas posibilidades. Igual yo mandé toda la documentación necesaria explicando mis problemas, pero no fui tomado en ¿En qué sentido? Me gustaría saber en qué sentido usted necesita que sea tomado en cuenta. ¿De qué manera? en la cuestión de mis capacidades y todas esas cosas que tengo yo. Sí, pero ¿y cuál es la forma como a usted le gustaría ser tomado en cuenta? O sea, en realidad, cuando se me tomaban las evaluaciones, no tomaban en cuenta esas cosas, que yo me iba a tomar más tiempo, que iba a tardar más. Siempre me dieron los mismos tiempos que los demás estudiantes, pero yo no recibí ningún tiempo, ni en las evaluaciones, ni en ninguna de A ver, le informo algo para su conocimiento. Las evaluaciones están dadas para que cualquier persona la pueda hacer del tiempo que hace el profesor 3 veces más. Es decir, si yo me demoro en hacer una evaluación 30 minutos, o 10 minutos, el estudiante deberá hacer en 30 minutos. Sin embargo, esas evaluaciones no se han tomado en 30 minutos, sino en 60 minutos. Sí, ¿se me entiende? Entonces estoy dando un tiempo más que suficiente sin considerar si una persona tiene o no discapacidad, sin importar eso, en función de todo el mundo. Entonces, si aparte de eso usted necesita el doble más del tiempo, ese es un tema que debería tratar con bienestar estudiantil. sí voy a tratar. Mira, no le estoy midiendo de la misma manera que el resto. Bien, a todo el mundo estoy midiendo de la misma manera que a usted. Porque estoy dando más que el tiempo suficiente para que puedan hacer una evaluación. ¿Ok? Pero el semestre no se gana con una evaluación o se pierde con una evaluación. Se gana o se pierde clase a clase. Repito, hoy en clase le pedí su participación por 2 veces y las 2 veces usted se salió de la reunión. Entonces, en el correo que usted me escriba, indique también eso porque yo necesito justificar el por qué puede usted o ganar o perder el semestre. ¿De acuerdo? Perfecto. Listo. Y espero que sea la última vez que usted se sale de una reunión o que no me responde una pregunta que yo le haga. Si usted no sabe algo, está en su derecho de decir que no lo sabe. No tenemos por qué saber todo. ¿Sí? Pero lo que no podemos hacer es ignorar a una pregunta del profesor. ¿Listo? Perfecto. Le agradezco que me haya aceptado esta llamada y no se olvide, le espero su correo. Gracias. Un buen día. Ok, gracias también. Claro.